Antes de comenzar esta historia que cambiará tu forma de ver el destino, te pido un favor del corazón. Si alguna vez has sentido que la vida te debe algo más, si has esperado esa oportunidad que nunca llega, déjame un comentario contando tu experiencia. Y si quieres seguir descubriendo historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino y las segundas oportunidades, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un espejo. El humo del asador se enroscaba como serpientes fantasmales bajo las vigas de madera oscura del restaurante. Adrián Lafuente pasó el trapo húmedo sobre la mesa del rincón por tercera vez esa tarde, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda bajo el delantal manchado de grasa. Tenía 23 años y las manos de alguien que había trabajado desde los 15, ásperas, enrojecidas, con pequeñas cicatrices de quemaduras que formaban un mapa de supervivencia en sus dedos. Pamplona se preparaba para San Fermín. En 3 días la ciudad se volvería loca con los encierros, los turistas invadirían cada esquina y el restaurante donde trabajaba, Casa Goñi, un asador tradicional escondido en la calle Mercaderes, se llenaría hasta reventar. Pero hoy, en esta tarde de julio que parecía derretir el aire mismo, solo quedaban 2 mesas ocupadas, y una de ellas acababa de quedar vacía. Adrián frunció el ceño. El anciano que había estado sentado allí durante casi 2 horas se había marchado sin pagar. No era la primera vez que pasaba, pero el dueño, don Miquel, un vasco de cejas pobladas y carácter imposible, le descontaría la cuenta de su salario. Otra vez. «Joder», murmuró entre dientes mientras recogía los platos. Un vaso de vino a medio terminar, migas de pan sobre el mantel a cuadros rojos y blancos, y... sus dedos rozaron algo que no debería estar ahí. Un cuaderno pequeño, del tamaño de una mano, con las esquinas dobladas y la cubierta de cuero gastado hasta parecer piel de elefante. Estaba atado con un cordel marrón que alguna vez fue blanco. Adrián lo levantó y sintió su peso, más sustancial de lo que parecía. Algo en ese objeto pedía ser abierto. No debería haberlo hecho. Sabía que no debería. Pero sus dedos ya estaban deshaciendo el nudo. La primera página estaba amarillenta, escrita con tinta azul descolorida en una caligrafía temblorosa pero legible. Para quien encuentre estas palabras, lo que busqué durante 50 años está donde el agua besa la piedra 3 veces, bajo la mirada del santo sin ojos. Lo que tomé no era mío. Lo que escondí espera al digno. En 1973. Adrián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Pasó la página. Había más. Mucho más. Fechas, nombres, direcciones de Pamplona que reconocía, la Ciudadela, el Paseo de Sarasate, la Catedral de Santa María. Y entre las anotaciones descripciones de algo que hacía que su pulso se acelerara. 18 lingotes, certificados de propiedad, joyas de la familia Montoya. Los Montoya. Hasta Adrián, que había llegado a Pamplona hacía solo 5 años desde un pueblo olvidado de Soria, conocía ese apellido. Una de las familias más antiguas de Navarra, con raíces que se hundían en la nobleza medieval. Y también conocía la leyenda. Hacía décadas, parte de su patrimonio había desaparecido. Un robo nunca resuelto que se había convertido en uno de esos misterios urbanos que la gente contaba en los bares. ¿Estás limpiando o escribiendo una novela? La voz de don Miquel lo sacó de su trance, como un bofetón. Adrián cerró el cuaderno de golpe, sintiendo que su cara se encendía. «Perdón, don Miquel». El cliente de la mesa 8 se fue sin pagar y dejó esto. El dueño ni siquiera lo miró. «Pues búscalo y cóbrale. Y si no lo encuentras, ya sabes». Claro que sabía. Otros 40 euros menos en su próxima nómina. Adrián apretó el cuaderno contra su pecho mientras don Miquel regresaba a la cocina gruñendo algo sobre empleados inútiles. La tarde se derritió en noche. Adrián terminó su turno con el cuaderno quemándole un agujero en el bolsillo trasero del pantalón. No le había dicho nada a nadie. No sabía por qué, pero algo le decía que guardar silencio era importante. Vivía en un apartamento del tamaño de una caja de zapatos en el casco viejo, compartido con otros 2 camareros. Cuando llegó, pasadas las 11, la tele estaba encendida, pero nadie la veía. Sergio roncaba en el sofá y Javi ni siquiera había llegado. Perfecto. Adrián se encerró en su habitación, más bien un armario con una cama individual y una ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol, y extendió el cuaderno sobre las sábanas arrugadas. Las siguientes 2 horas las pasó leyendo como un hombre poseído. Las anotaciones eran un caos, escritas en diferentes momentos durante años.
Pero había un hilo conductor. E.M., fuera quien fuera, había robado algo valioso de la familia Montoya en 1973. No lo había vendido, lo había escondido, y durante décadas había intentado encontrar el valor para devolverlo o al menos revelar su ubicación. El peso es insoportable, decía una entrada de 1985. Cada año que pasa, cada noticia sobre la familia buscando, cada rumor, es como llevar piedras en el alma. Había mapas dibujados a mano, referencias a lugares que Adrián podía identificar. El monumento a los fueros, los soportales de la Plaza del Castillo, el paseo fluvial del río Arga. Y esa frase repetida como un mantra, donde el agua besa la piedra 3 veces, bajo la mirada del santo sin ojos. Adrián se frotó los ojos. Eran las 2 de la madrugada y tenía turno a las 8. Debería dormir. Debería olvidar todo esto. Probablemente era una broma elaborada, la fantasía de un anciano con demencia. Pero había algo en la desesperación de esas palabras, en el peso de esa culpa documentada durante décadas que sonaba demasiado real. Y además, ¿qué tenía él que perder? Trabajaba 70 horas semanales por un salario que apenas le alcanzaba para compartir un agujero con 2 desconocidos. No tenía novia. No tenía estudios. No tenía futuro. Su madre en Soria estaba enferma y él no podía ni permitirse el tren para visitarla más de 2 veces al año. Su vida era una línea recta hacia la mediocridad. A menos que... No seas idiota, se dijo en voz alta. Pero ya estaba buscando en su móvil. Río Arga. Santo sin ojos. Los resultados le hicieron contener el aliento. Había una capilla pequeña, casi olvidada junto al paseo fluvial. La ermita de San Lorenzo. Y San Lorenzo, mártir del siglo XIII, era representado a menudo sin ojos en el arte medieval porque, según la leyenda, antes de morir había mirado directamente al cielo durante tanto tiempo que sus ojos habían quedado ciegos. En la ermita de Pamplona había una estatua antigua del santo, con cuencas vacías. «Joder», susurró Adrián. «Joder, joder». No durmió esa noche. Se quedó mirando el techo, sintiendo cómo la adrenalina le corría por las venas como electricidad. Parte de él sabía que esto era una locura. Pero otra parte, esa que había estado dormida durante años bajo el peso de la rutina y la resignación, estaba despertando. Al amanecer, con los ojos rojos y las manos temblorosas de café instantáneo, Adrián se duchó y se fue a trabajar. El día pasó en una nebulosa. Sirvió mesas sin recordar las caras, limpió sin ver lo que limpiaba. Don Miquel le gritó 2 veces. A Adrián no le importó. Estaba planeando. Necesitaba ir a esa ermita. Necesitaba mirar. Solo mirar. Si no había nada, ¿podría olvidar todo esto y seguir con su vida algo? Tío, ¿estás bien? Javi, su compañero de piso, lo miró con preocupación durante el descanso para comer. Pareces enfermo. Estoy bien, mintió Adrián. Solo cansado. No podía contarle a nadie. Algo en su instinto, tal vez el mismo instinto que le había hecho sobrevivir a una infancia difícil, a un padre ausente, a la pobreza que se pegaba a la piel como una segunda capa, le decía que el silencio era crucial. La tarde estaba muriendo cuando pasó. Adrián estaba limpiando las mesas de la terraza exterior cuando un movimiento brusco llamó su atención. Un hombre mayor, el mismo anciano de ayer, entraba al restaurante con pasos rápidos e irregulares. Sus ojos escaneaban el lugar con urgencia salvaje. Tenía que ser él. E.M. El anciano lo vio y su rostro se transformó. Pánico puro. Se acercó tan rápido que casi tropezó con una silla. «¿Tú?» jadeó. «¿Tú limpiaste mi mesa ayer?» Adrián sintió que el mundo se ralentizaba. Este era el momento. Podía mentir, podía decir que no sabía nada, podía quedarse el cuaderno y... ¿Y qué? ¿Convertirse en lo que había sido este hombre durante 50 años? ¿Llevar esa carga? Sí, dijo simplemente. Dejó esto. Sacó el cuaderno del bolsillo de su delantal. Lo había llevado con él todo el día, incapaz de dejarlo en casa. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas, lágrimas reales que rodaron por sus mejillas surcadas de arrugas. Tomó el cuaderno con manos que temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. «Gracias», susurró. «Gracias, gracias, gracias». La gente en las mesas cercanas empezó a mirar. Adrián sintió la incomodidad subiendo por su garganta. «No es nada», murmuró. Pero el anciano no lo soltaba. Lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «No entiendes», dijo con voz quebrada. Esto es mi alma. Mi confesión. Pensé que lo había perdido para siempre y que moriría sin...» Se detuvo, respirando con dificultad. Alguien trajo un vaso de agua. Don Miquel apareció, frunciendo el ceño ante la escena. «¿Qué pasa aquí?»
Nada, don Miquel, dijo Adrián rápidamente. El señor solo vino a recoger algo que olvidó. El anciano bebió el agua y pareció calmarse. Miró a Adrián con una intensidad que le llegó hasta el hueso. ¿Lo leíste?, preguntó en voz baja. Adrián vaciló. Luego asintió. El anciano cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos algo que Adrián no podía descifrar. ¿Alivio? ¿Esperanza? Entonces sabes, dijo. Sabes lo que hice. Sé lo que escribió. ¿Y? Y no es asunto mío. ¿Y? El anciano soltó una risa amarga. Tienes razón, no lo es. Pero ahora lo sabes y eso te hace parte de esto, de alguna manera. Miró el cuaderno en sus manos como si fuera una serpiente venenosa. Llevo este secreto 50 años. 50 años, hijo. ¿Sabes lo que es eso? Es como tener un animal comiendo tu interior cada día. Don Miquel carraspeó con impaciencia. El anciano se puso de pie, todavía aferrando el cuaderno. Ven mañana, dijo de repente, a la ermita de San Lorenzo, a las 7 de la tarde. Adrián sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué? Porque te debo algo, porque devolviste esto cuando podías haberte quedado con él y seguir las pistas tú mismo. El anciano sonrió tristemente. Porque veo en tus ojos lo que yo era hace muchos años, un joven desesperado buscando una salida. Antes de que Adrián pudiera responder, el anciano salió del restaurante, apretando el cuaderno contra su pecho como un escudo. Esa noche, Adrián no pudo concentrarse en nada. Sirvió un vino tinto a una señora que había pedido blanco. Cobró mal a una mesa. Casi deja caer una bandeja llena de platos. Don Miquel amenazó con despedirlo si no espabilaba. Pero Adrián solo podía pensar en una cosa. ¿Iría mañana a la ermita? Era arriesgado. No conocía a ese hombre. Por lo que sabía, podría ser un loco peligroso. O peor, podría estar planeando algo para asegurarse de que Adrián no revelara su secreto. Pero esa mirada, esa desesperación mezclada con algo parecido a la esperanza. Y esas palabras, veo en tus ojos lo que yo era hace muchos años. ¿Era Adrián como él? ¿Un joven que tomaría las decisiones equivocadas, empujado por la desesperación? ¿O podría ser diferente? Cuando terminó su turno, caminó por las calles adoquinadas del casco viejo sin rumbo fijo. Las luces de las tiendas creaban charcos dorados en el suelo. Los turistas ya empezaban a llegar, anticipando San Fermín. Había música saliendo de los bares, risas, el olor a tortilla y pimientos del piquillo. Pamplona era hermosa, pero para Adrián siempre había sido solo eso, un lugar hermoso donde él era invisible, un escenario donde otros vivían mientras él simplemente existía. Terminó sin haberlo planeado conscientemente frente a la ermita de San Lorenzo. Era pequeña, casi insignificante entre los árboles del paseo fluvial. La luz de las farolas apenas la alcanzaba, pero podía ver la estatua del santo en su nicho exterior, las cuencas vacías mirando hacia el cielo, donde el agua besa la piedra 3 veces bajo la mirada del santo sin ojos. El río Arga fluía cerca, oscuro y susurrante. Adrián se acercó, siguiendo el sonido. Había unas escaleras de piedra que bajaban hacia el nivel del agua, y allí donde las olas del río besaban los escalones 1, 2, 3 veces. No iba a mirar ahora, no sin el anciano. Algo le decía que eso sería romper una regla no escrita, cruzar una línea. Regresó a su apartamento con más preguntas que respuestas. Esa noche soñó con oro que pesaba como culpa, con secretos que devoraban desde dentro, con oportunidades que venían envueltas en papel de dilemas morales. Cuando despertó, supo que iría. Por supuesto que iría, porque a veces en la vida de un hombre llega un momento que lo define, un momento donde puede elegir entre la seguridad de la invisibilidad o el riesgo de ser visto. Y Adrián Lafuente, con 23 años y las manos quemadas de trabajar en cocinas que nunca serían suyas, estaba cansado de ser invisible. El día siguiente se arrastró como una tortura exquisita. Cada minuto en el restaurante era un siglo. Adrián quemó 2 filetes, derramó salsa sobre el delantal de una clienta y olvidó llevar el pan a 3 mesas diferentes. Don Miquel lo llamó a la cocina y lo miró con esos ojos de halcón que no perdonaban nada. Lafuente, ¿qué coño te pasa? Llevas 2 días como un zombi. Lo siento, don Miquel, no he dormido bien. Pues duerme o búscate otro trabajo. Aquí no pago a gente para que sueñe despierta. Adrián asintió, tragando la humillación como cada día. Pero hoy era diferente. Hoy esa humillación no le dolía tanto, porque en unas horas tal vez su vida cambiaría, o tal vez terminaría muerto en algún callejón. Esa posibilidad también existía. A las 6:30, su turno terminó. Se quitó el delantal, se lavó las manos y la cara en el baño del personal y salió del restaurante sin mirar atrás.
El sol de julio todavía estaba alto, tiñendo los edificios de ocre y dorado. Las calles empezaban a llenarse con el ambiente prefestivo. Grupos de jóvenes con pañuelos rojos al cuello, turistas con cámaras, vendedores ambulantes ofreciendo de todo. Adrián caminó hacia el paseo fluvial con el corazón latiéndole en los oídos. Cada paso era una decisión. Todavía podía volverse. Todavía podía olvidar todo esto y regresar a su vida pequeña y segura. Pero sus pies seguían moviéndose hacia adelante. La ermita de San Lorenzo apareció entre los árboles como una promesa o una amenaza. Adrián no estaba seguro de cuál. Y allí, sentado en un banco de piedra frente a la capilla, estaba el anciano. Se veía más pequeño que el día anterior. Más frágil. Llevaba un traje viejo pero limpio y sus manos descansaban sobre un bastón de madera. Cuando vio a Adrián, sus ojos se iluminaron con algo que parecía alivio. «Viniste», dijo simplemente. «Vine», respondió Adrián, deteniéndose a unos metros de distancia, todavía cauteloso, todavía inseguro. El anciano señaló el espacio junto a él en el banco. «Siéntate. Te debo una historia antes de cualquier otra cosa». Adrián se sentó, manteniendo cierta distancia. El río susurraba detrás de ellos. Un par de corredores pasaron, indiferentes a este encuentro que parecía sacado de una novela. «Me llamo Enrique Mendoza», comenzó el anciano. «Aunque ese nombre no significa nada para ti, en 1973 yo tenía tu edad, 23 años, hambriento, desesperado. Trabajaba como jardinero en la finca de los Montoya, una familia noble, antigua, con más dinero del que podían contar». Adrián no dijo nada, solo escuchaba. Era un buen trabajo, me pagaban decente, pero yo tenía problemas. Mi madre estaba enferma. Necesitaba una operación cara. Mi padre había muerto años atrás. Yo era el único que podía salvarse, ¿entiendes? Los ojos de Enrique se perdieron en el pasado. Pedí un préstamo, me lo negaron. Pedí un adelanto, me lo negaron. Y entonces un día, mientras podaba los rosales cerca de la biblioteca, vi algo que no debería haber visto. Se detuvo. Y Adrián sintió la necesidad de llenar el silencio. ¿Qué viste? Don Ignacio Montoya, el patriarca, ya muerto hace décadas, entrando a una habitación oculta detrás de una estantería. Yo estaba en el jardín, mirando por la ventana sin querer. Vi cómo movía ciertos libros y la pared se abría. Y dentro... Enrique cerró los ojos. Dentro había cofres, cajas, cosas que brillaban incluso desde la distancia. Adrián sintió un escalofrío. Esta no era una fantasía senil. Esto era una confesión real. Durante semanas esa imagen me persiguió. Mientras mi madre empeoraba, mientras los médicos decían que sin la operación moriría en meses, yo pensaba en esa habitación, en esas cajas. Enrique abrió los ojos y había lágrimas en ellos. No soy un hombre malo, Adrián, o no creía serlo, pero el miedo hace cosas terribles a las personas. ¿Qué hiciste?, preguntó Adrián, aunque ya sabía la respuesta. Esperé a que la familia se fuera de vacaciones. Sabía la combinación porque había visto a don Ignacio marcarla. Entré una noche. Tomé solo lo que pensé que no notarían de inmediato, algunas joyas pequeñas, certificados de propiedad de unas tierras remotas y 18 lingotes de oro del tamaño de barras de jabón. Se rió amargamente. Pensé que sería fácil venderlos. Pensé que salvaría a mi madre y nadie lo sabría nunca. Y no pude hacerlo. Cada vez que intentaba vender algo, veía la cara de don Ignacio, que siempre había sido amable conmigo. Veía las caras de sus hijos. No eran malas personas, y yo les había robado. Enrique se limpió los ojos con manos temblorosas, así que escondí todo, justo aquí, bajo estas piedras, y cada año, cada maldito año pensaba, este año lo devolveré, este año confesaré, pero nunca lo hice. ¿Y tu madre? Murió 3 meses después, sin la operación, morí con ella de alguna manera. Enrique miró hacia la ermita. He vivido 50 años con esto, 50 años sabiendo que robé algo que nunca usé, que mi madre murió de todos modos, que arruiné mi alma por nada. El silencio que siguió era pesado como plomo. Adrián no sabía qué decir. ¿Qué le dices a un hombre que ha llevado esa carga durante medio siglo? ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Enrique lo miró directamente. Porque ayer, cuando me devolviste ese cuaderno, vi algo en ti, honestidad. Incluso después de leerlo, incluso sabiendo lo que había allí, me lo devolviste. Y pensé, este chico merece algo mejor que lo que la vida le está dando. No me conoces, no necesito conocerte. Veo tus manos, veo tu delantal manchado, veo tu edad y tu cansancio. Enrique sonrió tristemente. Te veo a ti hace 50 años, parado en la misma encrucijada donde yo estuve, y no quiero que cometas mis errores.
Adrián sintió algo apretándole el pecho. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Porque voy a devolver todo, finalmente. Después de 50 años, voy a llamar a la familia Montoya y confesarlo todo. Ya no me importa lo que me pase, soy viejo, estoy enfermo, el cáncer se está comiendo mis pulmones, me quedan con suerte 6 meses. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Pero antes de hacerlo, quiero darte esto. Le extendió el sobre a Adrián. Este lo tomó con manos inseguras y lo abrió. Dentro había un papel firmado y sellado. Adrián no entendía el lenguaje legal, pero captó lo esencial. Enrique Mendoza le cedía un 10% del valor recuperado del tesoro escondido como recompensa por servicios de honestidad y carácter moral. Esto no tiene sentido, tartamudeó Adrián. Yo no hice nada, solo te devolví tu cuaderno. Exactamente. No hiciste nada excepto lo correcto. ¿Sabes lo raro que es eso? Enrique se puso de pie con dificultad. La familia Montoya es rica. Muy rica. Pero ese tesoro tiene valor sentimental para ellos. Han buscado durante décadas. Cuando lo devuelva, habrá una recompensa. Las leyes españolas sobre hallazgos y devolución de propiedades robadas son complicadas, pero mi abogado, sí, contraté a uno finalmente, dice que con la cooperación completa y la confesión voluntaria, parte de esa recompensa puede ser distribuida legalmente. Adrián miraba el papel como si fuera a desaparecer. ¿Cuánto? No lo sé exactamente. Pero basándome en el valor de mercado actual del oro y las propiedades, tu parte podría ser entre 50 y 100.000 euros, tal vez más. El mundo de Adrián se inclinó. 50.000 euros. Eso era más de lo que ganaría en 5 años trabajando en Casa Goñi. Eso era suficiente para visitar a su madre, para pagar sus tratamientos, para tal vez, solo tal vez, hacer algo con su vida. No puedo aceptar esto, dijo, pero su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. ¿Por qué no? ¿Por orgullo? Enrique rió. El orgullo es un lujo de los ricos, hijo. Tú y yo sabemos eso. Acéptalo. Úsalo para algo bueno. Sé mejor de lo que yo fui. Pero, ¿y si la familia no acepta? ¿Y si te meten en la cárcel? Entonces iré a la cárcel. Ya estoy en una, de todas formas. Esta de aquí. Se tocó el pecho. Al menos moriré libre de esto. Adrián se puso de pie también, las piernas temblorosas. ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿A confesar? Mañana. Ya está todo arreglado. Mi abogado contactará a la familia, les diré dónde está todo. Y entonces se encogió de hombros. Lo que tenga que pasar, pasará. Y si necesitan que yo confirme algo, y si me preguntan, les diré la verdad, que encontraste mi cuaderno y me lo devolviste, nada más. Tú no has hecho nada malo, Adrián, recuerda eso. Enrique puso una mano en el hombro del joven. Y recuerda también esto, la honestidad a veces tiene recompensa, no siempre, pero a veces. Caminaron juntos hasta los escalones que bajaban hacia el río. La luz del atardecer hacía que el agua brillara como metal líquido. Enrique señaló el tercer escalón desde arriba. Ahí, dijo simplemente, bajo esa piedra. 50 años. Adrián miró. Era solo una piedra, pero bajo ella yacía el peso de medio siglo de culpa, de secretos, de una vida arruinada por una decisión desesperada. ¿Nunca pensaste en quedártelo?, preguntó. Después de tantos años, ¿nunca pensaste? ¿Ya no importa? Todos los días, admitió Enrique, especialmente en los momentos malos, cuando no tenía dinero para la renta, cuando estaba solo en Navidad, cuando me diagnosticaron el cáncer y vi las cifras del tratamiento. Miró hacia el río. Pero cada vez que pensaba en tocarlo, veía la cara de mi madre, y sabía que ella habría preferido morir antes que verme convertirme en lo que el robo me hizo ser. Se volvió hacia Adrián con una intensidad que le llegó al alma. No cometas mi error, hijo. Si alguna vez estás en esa posición donde puedes tomar algo que no es tuyo, donde puedes elegir el camino fácil, recuerda esta historia. Recuerda a un viejo que desperdició 50 años de vida por una decisión de 5 minutos. Adrián asintió, incapaz de hablar. Algo en su garganta se había cerrado. Enrique le dio una última palmada en el hombro y comenzó a alejarse. Después de unos pasos se detuvo. Y Adrián, llamó sin volverse. Sea cual sea la cantidad que recibas, úsala sabiamente. Tu madre te necesita, pero tú también te necesitas a ti mismo. No te olvides de eso. ¿Cómo sabía lo de su madre? Adrián no se lo había mencionado, pero antes de que pudiera preguntar, Enrique ya se había ido, una silueta encorvada desapareciendo entre los árboles del paseo. Adrián se quedó allí con el sobre en las manos, mirando la piedra que guardaba secretos de medio siglo. El río seguía fluyendo, la vida seguía. Pero algo en él había cambiado fundamentalmente.
Esa noche no regresó inmediatamente a su apartamento. Caminó por Pamplona sin rumbo, procesando todo. Las calles estaban más llenas ahora. San Fermín estaba a solo 2 días. Había música en cada esquina, risas, el olor a sangría y churros. Pero Adrián apenas lo notaba. Su mente era un torbellino. ¿Realmente recibiría ese dinero? ¿O era solo la fantasía de un anciano culpable tratando de expiar sus pecados? ¿Y si la familia Montoya lo rechazaba todo? ¿Y si había complicaciones legales? Y la pregunta más perturbadora, si él hubiera estado en la posición de Enrique en 1973, con una madre muriendo y un tesoro al alcance, ¿qué habría hecho? No quería pensar en la respuesta. Terminó en un banco de la Plaza del Castillo, mirando a la gente pasar, familias, parejas, grupos de amigos, todos viviendo vidas que parecían más completas, más reales que la suya. Su móvil vibró. Un mensaje de su madre. ¿Cómo estás, hijo? Te echo de menos. Adrián sintió que algo se rompía en su pecho. Escribió, también te echo de menos, mamá. Pronto iré a verte, te lo prometo. Y por primera vez en años, esa promesa no se sentía vacía. Los siguientes 2 días fueron surrealistas. Adrián trabajó en el restaurante en un estado de disociación casi total. Medio esperaba que la policía apareciera y lo arrestara por cómplice de algo, o que Enrique apareciera diciendo que todo había sido una broma cruel. Pero no pasó nada. San Fermín comenzó con su explosión usual de caos festivo. Pamplona se transformó en un mar de blanco y rojo. Los encierros empezaron, los toros corrieron, los turistas gritaron. Casagoñi se llenó hasta los topes. Don Miquel estaba de humor especialmente malhumorado, lo que era decir mucho. Y entonces, en el tercer día de las fiestas, mientras Adrián limpiaba mesas en el caos del mediodía, su móvil sonó con un número desconocido. ¿Señor Lafuente? Una voz femenina, profesional. Sí, soy Isabel Montoya, de la familia Montoya. ¿Podríamos hablar? El corazón de Adrián se detuvo. ¿Yo? Sí, claro. Perfecto. ¿Conoce la cafetería Iruña en la Plaza del Castillo? ¿Puede estar allí en 1 hora? Sí, puedo. Excelente. Nos vemos entonces. La línea se cortó. Adrián se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto alienígena. ¿Quién era? Preguntó Javi, pasando con una bandeja llena. Nadie. Una entrevista de trabajo. Mentir se estaba volviendo más fácil. Eso le preocupaba. Don Miquel no lo dejó ir fácilmente, pero finalmente, después de mucha insistencia y la promesa de recuperar las horas, Adrián salió corriendo del restaurante. Se cambió el delantal por una camisa limpia que guardaba en su taquilla y prácticamente corrió hacia la Plaza del Castillo. La cafetería Iruña era una institución pamplonesa, elegante y cara. Adrián nunca había entrado. Se sintió completamente fuera de lugar mientras escaneaba el interior buscando. ¿Qué? ¿Una mujer con un cartel que dijera «Familia rica»? ¿Adrián Lafuente? Una voz a su izquierda. Se volvió y se encontró cara a cara con una mujer de unos 40 años, vestida con elegancia discreta, traje pantalón oscuro, cabello recogido, ojos inteligentes que lo evaluaban. «Soy yo. Isabel Montoya. Gracias por venir». Le ofreció la mano. Adrián la estrechó, consciente de lo ásperas que estaban sus propias manos en comparación. «Sentémonos». Se sentaron en una mesa del fondo, lejos del ruido festivo de la calle. Isabel pidió 2 cafés sin preguntar. Cuando el camarero se fue, ella sacó una carpeta de su bolso de diseñador. «Señor Lafuente», comenzó, «imagino que está confundido sobre por qué lo he contactado». «Tengo una idea», admitió Adrián. «Bien, entonces seré directa. Hace 3 días, nuestro abogado familiar recibió una llamada de un hombre llamado Enrique Mendoza. Un nombre que no significaba nada para nosotros hasta que él explicó quién era y qué había hecho hace 50 años. Adriana sintió sin saber qué decir. El señor Mendoza confesó el robo de 1973, un robo que nuestra familia nunca pudo resolver, que fue reportado a la policía, pero nunca produjo resultados, y reveló la ubicación de los objetos robados. Isabel hizo una pausa. Fuimos a verificar. Todo está ahí, todo exactamente como él describió. Eso es bueno, ¿no? Es extraordinario. Algunos de esos objetos tienen valor sentimental incalculable. Cartas de mi bisabuelo, joyas de mi abuela que creíamos perdidas para siempre. Los ojos de Isabel brillaban, no con lágrimas, pero con emoción contenida. El señor Mendoza también mencionó su nombre. Dijo que usted encontró su confesión escrita y se la devolvió sin condiciones. Yo solo era lo correcto. ¿Lo correcto? Isabel sonrió ligeramente. Señor Lafuente, la mayoría de las personas en su situación habrían seguido esas pistas ellas mismas, o habrían intentado extorsionar,
o simplemente habrían vendido la información. Usted no hizo nada de eso. No soy un ladrón. No, no lo es. Isabel abrió la carpeta. Mi familia y yo hemos discutido esto extensamente. El señor Mendoza ha insistido en que usted reciba una compensación por su honestidad. Nuestros abogados han verificado que esto es legal bajo las circunstancias. Y nosotros, bueno, estamos de acuerdo. Le pasó un papel a través de la mesa. Adrián lo miró y sintió que el mundo se desenfocaba. 65.000 euros. Esto es demasiado, susurró. Es lo correcto, repitió Isabel, usando sus propias palabras. Usted podría haber arruinado la oportunidad de recuperar esas propiedades. En cambio, hizo posible que mi familia cerrara un capítulo doloroso de nuestra historia. Adrián no podía dejar de mirar el número. 65.000 euros. 65.000. Hay, por supuesto, papeles que firmar, procedimientos legales. Pero si está de acuerdo, el dinero será transferido a su cuenta en una semana. Yo no sé qué decir. Diga que sí. Isabel sonrió genuinamente por primera vez. Y luego dígame qué va a hacer con él. Siempre me gusta saber cómo las buenas acciones cambian vidas. Adrián pensó en su madre, en Soria, en las facturas médicas y los tratamientos, en la posibilidad de volver a la escuela, de aprender algo, de ser algo más que un camarero con las manos quemadas. Voy a salvar a mi madre, dijo, y su voz se quebró. Y luego, no lo sé, pero algo mejor. Isabel asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Le pasó una tarjeta de presentación. Cuando esté listo, cuando haya ayudado a su madre y se haya tomado un respiro, llámeme. Mi familia tiene negocios. Siempre necesitamos gente de carácter. Y usted, señor Lafuente, tiene eso en abundancia. Adrián salió de la cafetería Iruña en una nebulosa. El mundo parecía más brillante, más nítido. Los sonidos de San Fermín, la música, las risas, los gritos de alegría, ya no eran el ruido de una vida que le sucedía a otros. Eran parte de su vida también. Caminó sin rumbo durante horas, procesando todo. Solo cuando el sol comenzó a ponerse, se dio cuenta de dónde estaban sus pies, llevándolo. La ermita de San Lorenzo. El lugar estaba vacío. Adrián bajó los escalones hacia el río y se sentó en el tercer peldaño, el que había guardado secretos durante 50 años. El agua besaba la piedra suavemente una y otra vez. El santo sin ojos miraba hacia el cielo. Gracias, susurró Adrián, sin saber exactamente a quién le hablaba. ¿A Enrique? ¿Al santo? ¿Al universo? Gracias. Su móvil vibró. Un mensaje de un número que ahora reconocía como el de Enrique. ¿Hablaste con ellos? Sí. Y me ofrecieron más de lo que esperaba. Hubo una pausa larga. Luego, bien, úsalo bien, hijo. Yo dormiré tranquilo por primera vez en 50 años. Eso ya es más de lo que merezco. Gracias, Enrique, por todo. No me agradezcas. Tú me salvaste a mí. Ahora vete. Vive. Sé mejor de lo que yo fui. Adrián se guardó el teléfono y miró hacia el río. El sol se ponía, tiñendo el agua de naranja y oro. Y por primera vez en su vida, Adrián Lafuente sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. No la esperanza vaga de que las cosas mejoraran algún día, sino la esperanza concreta, tangible, real, de que mañana sería diferente. De que él podía ser diferente. Se levantó, subió los escalones y comenzó a caminar hacia su apartamento. Tenía llamadas que hacer. A su madre, al hospital, a su futuro. Detrás de él el río seguía fluyendo, besando las piedras 3 veces, llevándose los secretos de 50 años hacia el mar. Y sobre todo, el santo sin ojos miraba al cielo como si supiera que a veces, solo a veces, hacer lo correcto tiene su recompensa. 6 meses después, Adrián Lafuente caminaba por las calles de Pamplona con pasos que ya no arrastraban el peso de la desesperación. Era febrero y la ciudad estaba tranquila, casi irreconocible comparada con el caos de San Fermín. Pero para Adrián, esta versión silenciosa de Pamplona era más hermosa que nunca, porque ahora podía verla realmente. Había renunciado a Casagoñi 3 días después de recibir el dinero. Don Miquel le había gritado, llamándolo ingrato y estúpido por dejar un trabajo estable. Adrián simplemente sonrió, le dio las gracias por la oportunidad y salió de ese asador con olor a grasa por última vez. La primera llamada había sido para su madre. «Mamá, siéntate. Tengo que contarte algo». «¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien?» «Estoy más que bien, mamá. Y tú también lo estarás. He conseguido dinero de verdad, suficiente para tus tratamientos, para todo lo que necesites». El silencio al otro lado de la línea había durado una eternidad. Luego, el sonido de llanto.
No de tristeza, sino de ese tipo de alivio que duele porque has cargado el miedo durante tanto tiempo que cuando se va deja un vacío. ¿Cómo, Adrián? ¿Qué hiciste? Hice lo correcto, mamá. Solo eso, te lo contaré todo cuando te vea. Había viajado a Soria 2 días después. Ver a su madre en esa casa pequeña que olía a humedad y medicina había sido como recibir un puñetazo en el estómago. Se veía más delgada, más pálida, más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos se habían iluminado al verlo. Y cuando él le contó la historia completa, el cuaderno, Enrique, la familia Montoya, todo, ella había llorado otra vez, pero esta vez también sonrió. Siempre supe que eras especial, hijo. Siempre lo supe. Los tratamientos habían comenzado inmediatamente. Los mejores médicos en Pamplona, los que antes eran solo nombres en páginas web inalcanzables. Y lentamente, semana tras semana, el color había regresado a las mejillas de su madre, la fuerza a sus manos, la esperanza a sus palabras. Los doctores dicen que estoy respondiendo bien, le había dicho hace una semana por teléfono. Dicen que hay una buena probabilidad de remisión completa. Adrián había tenido que colgar porque no podía hablar a través del nudo en su garganta. Ahora, mientras caminaba hacia la oficina donde trabajaba desde hace 3 meses, reflexionaba sobre lo extraño que era el destino, porque después de arreglar todo lo de su madre, después de asegurarse de que tendría lo mejor, todavía le quedaba dinero. No mucho después de los gastos médicos, pero suficiente. Suficiente para tomar la tarjeta que Isabel Montoya le había dado y hacer esa llamada. La reunión había sido en una oficina elegante en el centro de Pamplona con vistas a la Ciudadela. Isabel lo había recibido personalmente. Señor Lafuente, me alegra volver a verlo. Se ve diferente. Me siento diferente. Bien, cuénteme, ¿qué hizo con el dinero? Le había contado todo. Su madre, los tratamientos, el alivio de saber que ella estaría bien. Isabel había escuchado con atención, asintiendo de vez en cuando. ¿Y ahora qué?, había preguntado ella. Ahora quiero aprender. Quiero ser más que un camarero, pero no tengo estudios formales. No tengo experiencia real en nada excepto servir mesas. Tiene algo mejor que estudios formales, señor Lafuente. Tiene carácter, tiene ética, y en mi experiencia eso no se puede enseñar. Isabel había abierto una carpeta. Nuestra empresa tiene un programa de formación interna. Empezaría desde abajo, por supuesto. Administración básica, gestión de propiedades, algo de contabilidad. Pero si demuestra lo que creo que puede demostrar, hay camino para crecer. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto por mí? Isabel había sonreído. Porque mi familia aprendió algo de toda esta situación con el señor Mendoza, que el tiempo es lo único que no podemos recuperar, que los secretos pesan más que el oro, y que la gente honesta es más valiosa que cualquier tesoro. Se había inclinado hacia adelante. Y porque veo potencial en usted, el tipo de potencial que no tiene que ver con de dónde viene, sino con quién elige ser. Adrián había aceptado sin dudarlo. Los primeros meses habían sido difíciles. Aprender sobre gestión de propiedades, sobre contratos y leyes, sobre números y proyecciones, era como aprender un idioma nuevo. Pero Adrián se había lanzado con la misma intensidad que había puesto en sobrevivir. Y lentamente las cosas empezaron a tener sentido. Descubrió que era bueno con la gente. Años sirviendo mesas le habían enseñado a leer a las personas, a entender lo que necesitaban antes de que lo dijeran. Descubrió que era bueno resolviendo problemas, encontrando soluciones creativas a situaciones complicadas. Y descubrió que cuando tenías un propósito real, el trabajo no se sentía como trabajo. Ahora, 6 meses después, Adrián era el asistente junior del Departamento de Gestión de Propiedades Residenciales. No era mucho en el gran esquema de las cosas. Pero para él, que había pasado años sintiendo que su vida iba a ninguna parte, era todo, y había algo más, algo que no esperaba. Su nombre era Lucía. La había conocido en la oficina. Ella trabajaba en el departamento legal, una abogada joven que había llegado de Madrid hacía un año. Era inteligente, graciosa y tenía una forma de mirarlo que hacía que Adrián se sintiera como si fuera la persona más interesante del mundo. Habían comenzado con cafés durante los descansos, luego almuerzos, luego cenas. ¿Y ahora? Ahora Adrián tenía una cita con ella esta noche y sus manos sudaban solo de pensarlo. «¿Estás nervioso?», observó Marcos, su compañero de oficina, viéndolo revisar su reflejo en la ventana por 5ª vez. «No estoy nervioso. Claro que no. Por eso has reorganizado tu escritorio 3 veces en la última hora». Marcos se rió. «Relájate, tío. A Lucía le gustas. Se nota a kilómetros».
¿Tú crees? Todos lo creen, excepto tú, aparentemente. Adrián se rió, pero la ansiedad seguía ahí, porque parte de él todavía no podía creer que esto fuera real, que su vida fuera real, que no se despertaría mañana de vuelta en ese apartamento diminuto, con las manos quemadas y el futuro vacío. El día pasó en un borrón de reuniones y papeles. Cuando finalmente salió de la oficina a las 6, el cielo de febrero estaba oscureciendo. Había quedado con Lucía en un restaurante pequeño en el casco viejo. No Casa Goñi, gracias a Dios. Nunca podría volver allí como cliente. Lucía ya estaba esperando cuando llegó, sentada en una mesa junto a la ventana. Se veía hermosa, con un suéter rojo y el cabello suelto sobre los hombros. Cuando lo vio, su cara se iluminó de una manera que hizo que el corazón de Adrián diera un salto. «Llegas puntual», dijo ella. «Impresionante para un español. Soy de Soria, técnicamente, casi Castilla. Allí somos más alemanes con el tiempo». Se rieron, ordenaron, comieron y hablaron. Siempre hablaban tanto, sobre todo y nada. Sobre sus días, sus sueños, sus miedos. Lucía tenía una forma de hacer que Adrián se abriera, de sacar partes de él que había mantenido escondidas durante años. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella mientras compartían postre. «Claro. Cuando empezaste en la empresa había rumores sobre cómo conseguiste el trabajo. Algunos decían que tenías contactos, otros que habías hecho algo impresionante». Lucía lo miró con curiosidad. «Nunca preguntaste, pero siempre tuve curiosidad. ¿Cuál es la historia real?». Adrián había sabido que esta pregunta llegaría eventualmente. Había practicado la respuesta en su cabeza docenas de veces. Pero ahora, mirando a Lucía, decidió algo diferente. Decidió decir la verdad. Le contó todo. El cuaderno, Enrique y sus 50 años de culpa, la decisión de devolver algo que podría haberlo salvado, la recompensa inesperada, la oportunidad que había cambiado su vida. Lucía escuchó sin interrumpir, sus ojos cada vez más grandes. «Dios mío», susurró cuando él terminó. Eso es increíble. ¿Y tú solo, lo devolviste, sin pensar en quedártelo?» «Claro, no era mío». «Adrián, la mayoría de la gente no haría eso, especialmente en tu situación, con tu madre enferma, sin dinero. Entonces la mayoría de la gente terminaría como Enrique, viviendo con ese peso». Adrián jugueteó con su copa de vino. «Él me enseñó algo importante, que algunas decisiones te definen, no por lo que ganas, sino por quién te conviertes después de tomarlas». Lucía extendió su mano sobre la mesa y tomó la de él. Sus dedos eran suaves, tan diferentes de sus propias manos todavía ásperas del trabajo. «Eres una persona extraordinaria, ¿lo sabías?». Adrián se rió incómodo. «Soy normal, solo hice lo correcto». «Exactamente. Y eso te hace extraordinario». Caminaron después de la cena, sin rumbo fijo por las calles adoquinadas. Pamplona de noche tenía una magia diferente a la de San Fermín, más tranquila, más íntima. Las luces de las tiendas creaban charcos dorados. El aire olía a lluvia que vendría pronto. Sin planearlo, terminaron en el paseo fluvial, cerca de la ermita de San Lorenzo. Adrián no había vuelto desde aquella tarde con Enrique, pero ahora, con Lucía a su lado, sintió que era el momento correcto. «Ven», dijo, llevándola hacia la ermita. «Quiero mostrarte algo». Le mostró los escalones donde el agua besaba la piedra. Le mostró la estatua del Santo sin ojos. Le contó cómo Enrique había guardado su secreto allí durante 50 años, a plena vista pero escondido por la culpa. «¿Y cómo está él ahora?», preguntó Lucía. «¿El señor Mendoza?». Adrián sintió una punzada en el pecho. «Murió hace 2 meses, el cáncer. Lo siento, yo también». Pero Adrián miró hacia el río. «Antes de morir, me envió una carta. Me decía que por fin podía dormir en paz, que había hecho las paces con su pasado, que me agradecía por darle esa oportunidad. Tú le diste mucho más que eso, le diste redención, y él me dio un futuro». Se quedaron allí un momento escuchando el agua. Luego Lucía habló suavemente. «¿Sabes lo que me encanta de esta historia? Que no tiene villanos reales. Enrique no era malo, solo estaba desesperado. Tu decisión no fue heroica, solo fue honesta. Y la recompensa no fue una fantasía, fue justa». Sonrió. «Es una historia sobre personas reales haciendo su mejor esfuerzo. Esas son las mejores historias». Adrián la besó entonces. No lo había planeado, pero en ese momento, con el río susurrando detrás de ellos y el santo sin ojos mirando al cielo, parecía lo correcto. Y ella le devolvió el beso. Cuando se separaron, ambos sonreían. «¿Sabes qué?», dijo Adrián. «Pensé que mi vida cambió cuando encontré ese cuaderno, pero creo que realmente cambió cuando decidí devolverlo, porque esa decisión me enseñó algo sobre quién quiero ser». «¿Y quién quieres ser?».
Alguien que hace lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Miró a Lucía. Alguien que merece las cosas buenas que le pasan. Ya eres esa persona, tonto. Se rieron y comenzaron a caminar de regreso. Pero Adrián se detuvo una vez más, volviéndose hacia la ermita. Gracias, Enrique, susurró al viento. Donde quiera que estés. No hubo respuesta, por supuesto, solo el río fluyendo, besando las piedras una y otra vez, llevándose los secretos viejos y haciendo espacio para nuevas historias. 3 meses después, la madre de Adrián estaba en remisión completa. Los doctores la habían declarado libre de cáncer. Cuando Adrián recibió la noticia, lloró en su escritorio de la oficina como un niño. Marcos le había dado una palmada en la espalda y le había traído café sin decir nada, porque a veces las palabras no son necesarias. Su madre había venido a visitarlo a Pamplona. Adrián la había llevado a recorrer la ciudad, mostrándole su oficina y su nuevo apartamento, pequeño pero suyo, completamente suyo, presentándole a Lucía. Me gusta, había dicho su madre después con esa sonrisa que solo las madres tienen. Tiene buenos ojos. Buenos ojos. Ojos honestos, como los tuyos. También la había llevado a la ermita de San Lorenzo. Le había contado toda la historia allí, sentados en el mismo banco donde él había conocido a Enrique. Ese hombre te dio un regalo, había dicho su madre. No solo el dinero, te dio una lección sobre lo que importa de verdad. Lo sé, mamá. ¿Y la vas a recordar? Cuando las cosas se pongan difíciles otra vez, cuando enfrentes decisiones difíciles, sí, la voy a recordar. Ella le había tomado la mano. Estoy orgullosa de ti, Adrián, no por el dinero o el trabajo nuevo, sino por quién eres, por quién elegiste ser cuando tuviste la oportunidad de ser otra cosa. Un año después, Adrián Lafuente estaba de pie frente a un grupo de estudiantes universitarios en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Pamplona. Isabel Montoya lo había convencido de compartir su historia. La gente necesita escuchar esto, había dicho. Necesitan saber que la honestidad todavía importa. Así que allí estaba, nervioso pero decidido, mirando todas esas caras jóvenes que le recordaban a sí mismo hace solo un año. Mi nombre es Adrián Lafuente, comenzó. Y hace un año yo era un camarero sin futuro, sin esperanza y sin dinero. Hoy les voy a contar cómo una decisión de 5 minutos cambió mi vida para siempre. Les contó sobre el cuaderno, sobre Enrique, sobre la decisión de devolverlo cuando podría haberse quedado con él, sobre la recompensa inesperada y las oportunidades que vinieron después. No les estoy diciendo que ser honesto siempre va a traerles dinero, aclaró. La vida no funciona así. Enrique fue honesto al final y no le trajo nada excepto paz, pero esa paz valía más que cualquier tesoro. Hizo una pausa mirando las caras que lo observaban con atención. Lo que quiero que entiendan es esto. Cada decisión que toman es una inversión en quienes van a ser. Pueden elegir el camino fácil, el atajo, la mentira conveniente, y tal vez funcione por un tiempo, pero eventualmente se van a despertar y no van a reconocer a la persona en el espejo. Un estudiante levantó la mano. Pero ¿qué pasa si necesitas ese atajo? ¿Qué pasa si estás desesperado? Entonces eres exactamente como yo hace un año, como Enrique en 1973, y esa desesperación es real, no la estoy minimizando. Pero Adrián buscó las palabras correctas. Pero la desesperación pasa. Las decisiones que tomas cuando estás desesperado no. Esas te acompañan toda la vida. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron a hablar con él. Una chica joven, no mayor de 20 años, esperó hasta que todos los demás se fueran. Gracias por compartir eso, dijo en voz baja. Yo estoy en una situación similar, no exactamente igual, pero tengo que elegir entre hacer algo que sé que está mal o decepcionar a mi familia. ¿Qué te dice tu instinto? Que no lo haga, pero tengo miedo. Adrián sonrió. El miedo es natural, pero déjame preguntarte algo. ¿Qué te da más miedo? ¿Decepcionar a tu familia ahora o decepcionarte a ti misma para siempre? La chica lo pensó. Luego asintió lentamente. Gracias. Creo que ya sabía la respuesta. Solo necesitaba escuchar a alguien más decirlo. Mientras ella se alejaba, Adrián sintió algo cálido en el pecho. Tal vez esta era su verdadera recompensa. No el dinero, no el trabajo, sino la capacidad de ayudar a otros a tomar las decisiones correctas. 2 años después, Adrián y Lucía estaban comprando un apartamento. Uno de verdad, con 2 habitaciones y una cocina donde ambos podían cocinar juntos. Habían estado viviendo juntos durante 6 meses y cada día Adrián se despertaba maravillado de que esto fuera su vida.
Trabajaba ahora como gerente de propiedades residenciales. Isabel le había dado una promoción hace 3 meses. Te la ganaste, había dicho simplemente, y Adrián sabía que era verdad. Se la había ganado con trabajo duro, con dedicación, con integridad. Su madre vivía ahora en Pamplona también, en un apartamento pequeño cerca del de ellos. Seguía en remisión, seguía fuerte. Y cada domingo los tres comían juntos, a veces con Lucía, a veces solo Adrián y su madre, y hablaban sobre todo y nada. ¿Eres feliz, hijo?, le preguntó su madre un domingo. Sí, mamá, muy feliz. Bien, te lo mereces. Todos lo merecemos, solo tenemos que elegirlo. Un día, caminando por el paseo fluvial con Lucía, pasaron por la ermita de San Lorenzo. Adrián se detuvo automáticamente, como siempre hacía. ¿Todavía piensas en él?, preguntó Lucía. ¿En Enrique? Todos los días. Cada vez que tengo que tomar una decisión difícil, me pregunto, ¿qué diría Enrique? ¿Qué le pesaría durante 50 años? Adrián sonrió. Es como tener una brújula moral. Una brújula cara. ¿Te costó un posible tesoro? No, me dio un tesoro, solo que no era el que esperaba. Se sentaron en los escalones donde el agua besaba la piedra. El santo sin ojos miraba al cielo, como siempre. ¿Sabes lo que me gusta de esta historia?, dijo Lucía, eco de palabras que había dicho hace tiempo, que no terminó cuando recibiste el dinero. Eso fue solo el comienzo. ¿Tú crees? Sé que es así. La historia real es lo que hiciste después. Cómo usaste esa oportunidad, cómo ayudaste a tu madre, cómo te construiste una vida, cómo ahora ayudas a otros. Apoyó su cabeza en el hombro de Adrián. Esa es la verdadera recompensa de la honestidad. No es instantánea, se construye con el tiempo. Adrián pensó en eso, en cómo su vida había cambiado no por un momento mágico, sino por cientos de decisiones pequeñas después de ese momento. Decisiones de trabajar duro, de ser honesto en su nuevo trabajo, de tratar bien a la gente, de mantenerse fiel a sí mismo. ¿Sabes qué?, dijo. Voy a volver aquí algún día con nuestros hijos y les voy a contar esta historia sobre el hombre que cargó un secreto 50 años, sobre la decisión que cambió mi vida, sobre por qué importa hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Nuestros hijos. Lucía levantó la cabeza sonriendo. Adrián se sonrojó. Bueno, eventualmente, si tú quieres. Quiero decir, no ahora, pero algún día. Ella lo besó, callándolo. Me encantaría. 5 años después, epílogo. La ermita de San Lorenzo tenía una nueva placa ahora. Pequeña, discreta, pero ahí. La familia Montoya la había colocado un año atrás, en memoria de Enrique Mendoza, 1950-2024, quien demostró que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Que su historia inspire a otros a elegir la honestidad sobre la conveniencia, la paz sobre el tesoro. Adrián estaba allí con su esposa Lucía. Se habían casado hace 2 años en una ceremonia pequeña y perfecta, y su hija de 6 meses, Elena. La bebé dormía en su cochecito mientras ellos miraban la placa. ¿Le contarás la historia cuando sea mayor?, preguntó Lucía. Por supuesto, es su herencia tanto como la mía. Su madre estaba con ellos también, sentada en el banco, más vieja ahora, con más arrugas, pero viva, maravillosamente viva. Había visto a su nieta nacer. Había visto a su hijo construir una vida de la que podía estar orgulloso. Es extraño, dijo Adrián mirando el río. Todo comenzó aquí, con un cuaderno olvidado y un viejo con un secreto. Y ahora miro mi vida y es todo lo que nunca supe que quería. No comenzó aquí, corrigió su madre sabiamente. Comenzó en el momento en que decidiste devolverlo. Ese fue el verdadero comienzo. Tenía razón, por supuesto. Las madres siempre tenían razón. Mientras caminaban de regreso hacia la ciudad, Adrián miró hacia atrás una vez más. El santo sin ojos seguía mirando al cielo. El río seguía besando las piedras. Y en algún lugar, Adrián quería creer, Enrique estaba en paz. La vida de Adrián no era perfecta. Tenía días difíciles, preocupaciones, desafíos. Pero eran sus preocupaciones, sus desafíos. No estaba viviendo una vida que le había sucedido por accidente. Estaba viviendo una vida que había elegido, construida sobre una decisión tomada en un momento de verdad. Y esa, pensó Adrián, mientras su esposa le tomaba la mano y su hija dormía tranquila, era la mayor recompensa de todas. Porque al final no era el oro lo que importaba, no eran los certificados o las joyas. Era la capacidad de mirarte al espejo cada mañana y reconocer a la persona que veías. Era la paz que venía de saber que tus decisiones te habían hecho mejor, no peor. Era simplemente la libertad de vivir sin el peso de secretos que comían desde dentro. El sol se estaba poniendo sobre Pamplona, pintando el cielo de naranja y púrpura.
Y Adrián Lafuente, que había empezado como un camarero desesperado sin futuro, caminaba hacia su casa con su familia, sabiendo que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro escondido. Había encontrado su camino. Y todo porque en un momento crucial eligió devolver algo que no era suyo. A veces pensó, las mejores historias no sobre encontrar tesoros, son sobre encontrarte a ti mismo.